Bueno, hermanos, nuevamente estamos aquí reunidos hoy en esta tarde dándole gracias al Señor de poder tener este privilegio nuevamente. Y digo nuevamente porque lo tuvimos hoy en la mañana, ¿verdad? Pero hoy es el día del Señor y todo el día nosotros estamos alabando y honrando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como he repetido en otras ocasiones, un día en el cual nosotros le damos al Señor no es lo suficiente, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Es necesario. Al más mínimo, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ha dado, ¿qué es lo que le damos nosotros a Él? ¿Verdad? ¿Qué es una hora? ¿Qué son 30 minutos? Nada, nada. Entonces, bueno, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en la clase anterior que estábamos viendo, ¿verdad? Y si usted ha estado viniendo los domingos por la tarde, entonces se va a dar cuenta que hemos estado viendo la clase acerca del hombre ciego, ¿verdad? La cual se encuentra en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Pero estamos enfocados específicamente en la interrogación, ¿verdad? Juan capítulo 9, ¿verdad? Acerca de esta sanación, este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo para con este hombre es sumamente interesante en todo tipo de aspecto. Pero hemos estado viendo específicamente la interrogación, ¿verdad? Y seguimos viendo hoy en esta tarde acerca de este tema. Y vamos a ver, habíamos quedado en Juan capítulo 9, versículo 16. Juan capítulo 9, versículo 16, la cual dice lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión o división entre ellos. Entonces, hermanos, al ver que no había un acuerdo, ¿verdad?, entre ellos mismos, se dirigen, ¿verdad? Había un desacuerdo entre ellos mismos, pero ahora se dirigen, porque aquí están todo, ¿verdad?, reunido el concilio, o sea, el grupo de personas, los vecinos, el hombre ciego, los fariseos, ¿verdad?, los líderes religiosos, y están tratando de ver qué es lo que había acontecido, ¿verdad? Ellos estaban más enfocados en la forma que se sanó al hombre ciego que en la señal o el milagro mismo, ¿verdad? O sea, tenían el enfoque en algo diferente. El enfoque de ellos debería de haber hecho o sido en el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos, ¿verdad?, que entre ellos había una disensión, un desacuerdo. Y entonces ellos se dirigen hacia el hombre, ¿verdad? Muchas las veces están hablando entre ellos, pues, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y cuéntanos. Y luego, pues, no hay un acuerdo. Y como que si fuera un empate, se dirigen y le preguntan al hombre ciego, ¿tú qué piensas? Vayamos ahí en el versículo 17. Juan 9, 17. Dice ahí, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y la pregunta aquí, hermanos, si leemos el versículo 17, ellos son líderes religiosos. ¿Qué significa? Que son gente estudiosa o gente que había estudiado, ¿verdad?, dentro de las sinagogas para obtener ese oficio. Y se nos viene a la mente otro personaje bíblico, un apóstol, ¿verdad?, la cual es el apóstol Pablo, quien dice en una de sus cartas que escribió, ¿verdad?, que él era fariseo. De fariseos, exacto. Entonces, él estudió bajo los pies de Gamaliel. Entonces, como quien dice, ellos tenían que tener la respuesta en lo que acaba de acontecer o lo que había pasado. Sin embargo, se dirigen al hombre ciego. ¿Tú qué piensas de este hombre que te sanó?
¿verdad? Y la pregunta es, ¿realmente les interesaba, ¿verdad?, a los fariseos lo que el hombre ciego pensara sobre Jesús? ¿Les interesaba? ¿Por qué le decían? Quizás iba a ayudarles a poder resolver el desacuerdo que ellos tenían, dependiendo de la contestación o la respuesta que diese el hombre ciego. Pero, sin embargo, el hombre ciego, la respuesta que contestó no era para un lado ni para otro. Él dijo que es profeta. Y entonces, hermanos, esto en cuanto a ellos dirigiéndose al hombre ciego, no les interesaba para nada, ¿verdad? Y sabemos esto porque sus actitudes y posiciones que adoptan ellos sobre este asunto los delata. No estaban tratando de esconderlo. Ellos simple y sencillamente estaban diciendo lo que le venía a la mente y qué era lo que pensaban acerca del Señor Jesús. Ellos ya habían resuelto en sus corazones, ¿verdad?, rechazar a Jesús. Y habían endurecido sus corazones en contra de Jesús. Y sabemos esto, hermanos, qué era lo que pensaban acerca de Jesús con el verso que acabamos de leer, en el verso 16. Ellos decían que el Señor Jesús era un pecador. No estaban tratando de hallar una explicación, no estaban tratando de hacer ninguna otra cosa. Simple y sencillamente dijeron, ese hombre es un pecador, se acabó. No hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Rompió las tradiciones de los ancianos. Mientras ellos decían esto, ellos decían que las tradiciones más bien era algo acerca de la ley de Moisés, pero no es así. Entonces, hermanos, pero aún vemos, ¿verdad?, algunos capítulos atrás, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, que era lo que estaba dentro de los corazones de este grupo de religiosos. En el capítulo 5 de Juan, versículo 18, dice lo siguiente. Versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces nosotros, este es en el capítulo 5, ahora nosotros estamos en el capítulo 9. ¿Realmente les interesaba lo que tenía que decir el hombre ciego acerca de Jesús? No. ¿Les interesaba Jesús? De cierto modo, no. Lo único que les interesaba era procurar o hallar una forma de atribuirle cargos o poder matarlo. Simple y sencillamente, ¿verdad? Ellos ya habían hecho un acuerdo, habían decidido matar a Jesús. Y la palabra que se utiliza aquí en Juan 5:18 es procuraban, ¿verdad? Procuraban. Y es decir que hacían aún más lo posible. Cuando uno intenta y hace lo posible para llegar a un acuerdo o hacer una cosa, pase lo que pase, uno va a intentar y uno va a tratar y hallar la forma de alcanzar su objetivo, ¿verdad? Y entonces es lo que vemos que ellos ya habían procurado en sus mentes y sus corazones. Entonces ellos iban a hacer lo posible para lograr o realizar su objetivo en matar a Jesús. Y se me viene a la mente la historia del rey Saúl y de David. Y cómo procuraba el rey Saúl matar a David. Vayamos a Primera de Samuel, en el capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Habló Saúl
a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que matasen a David. Pero, gracias a Dios, pero Jonatán, hijo de Saúl, el mismo hijo del rey Saúl, amaba a David en gran manera. Dice ahí, versículo 2. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, aquí está la palabra, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y vemos, si uno sabe y ha leído acerca de la historia de Saúl y David, cómo en cada momento que tenía Saúl, trataba de matar a David. Pobre David tenía que huir. Y aquí vemos, hermanos, que de la misma forma los fariseos procuraban. Cierto, en algunas ocasiones querían, ¿verdad?, matar a Jesús, pero no podían, ¿verdad? Tenían miedo al pueblo. No podían simple y sencillamente hacer lo que hacía el rey Saúl, de agarrar una lanza y tirarse, aventársela a David. No podían hacer eso. Entonces tenían que hallar la manera de poder procurar matarlo, atribuyéndole cargos. Y acabamos de leer 2 cargos que se les daban, según, entre comillas, atribuyéndosela al Señor Jesús, que era que rompía, ¿verdad?, el Sabbat o el día de reposo, haciendo milagros. Y el otro era blasfemia, la cual ninguna de las dos era cierto. Entonces, hermanos, regresando a Juan capítulo 9, versículo 17. Regresemos a Juan 9, 17. La opinión o respuesta que diera el hombre que era ciego, ¿verdad?, no iba a cambiar la posición de los fariseos acerca de Jesús. Al decirle, ¿qué piensas tú de ese hombre? No les iba a cambiar la posición de los fariseos. Ellos ya estaban endurecidos de sus corazones. Pero lo que sí vemos en el versículo 17, cuando dice el hombre ciego que es profeta, vemos algo muy interesante, ¿verdad? Esta respuesta que el hombre ciego da es sorprendente. Y para comenzar, ¿quién iba a saber que este hombre iba a tener la capacidad o el conocimiento de saber que era un profeta? El simple hecho que era ciego y que mendigaba en las calles, uno podría llevarse un prejuicio en decir, está discapacitado, por lo tanto no tiene educación, no va a saber nada. Es simple y sencillamente un mendigo que anda por la calle. Pero ahí es en donde se equivocaron estos hombres, los fariseos. El hecho de que el hombre estaba ciego no significa que estaba sordo. No podía ver, ¿cierto? Pero ¿podía oír? Claro, podía oír y podía oír muy bien. Se han hecho varios estudios, hermanos, sobre la teoría, ¿verdad?, de que si los ciegos oyen mejor al faltarles el sentido de vista. Tenemos 5 sentidos. Al faltar uno, se han hecho varios estudios y teorías que el oír aumenta aún más, ¿verdad? Porque al no poder ver, entonces tienen que acudir al otro sentido. Muchas veces hemos visto a personas que están ciegas con el palo, ¿verdad? Tentando o sintiendo el suelo o por donde van, caminando, y también acuden aún más, especialmente en sus oídos, en el oír. No se va a atravesar un hombre ciego en la calle, no. Él va a estar atento a todo lo que está alrededor. Y entonces, la lógica, ¿verdad?, detrás de los estudios es que al no ver, se desarrolla más el sentido del oír. Y en este caso, específicamente lo que estamos viendo aquí en Juan 9, 17,
pudo haber estado escuchando, ¿verdad?, hablar a otros acerca de la ley y los profetas. Y todos sabían que un profeta, hermanos, era un mensajero o portavoz de Dios. La palabra que trae un profeta era como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Eran palabras de autoridad. Y al no escuchar a las palabras del profeta, era igual a no escuchar a las palabras de Jehová. Por ejemplo, vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 19. Jeremías 29, versículo 19 dice lo siguiente. Por cuanto no oyeron mis palabras. ¿Dice quién? Dice Jehová. Que les envié por mis siervos los profetas. Entonces Jehová mandó palabras por medio de los siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Es un ejemplo, ¿verdad?, de las palabras que pronuncian los profetas, lo cual aquí dice Jehová. Él mismo le da las palabras a los profetas para que ellos vayan y se lo lleven al pueblo. Entonces, hermanos, las señales también que acompañaban a tal persona confirmaban que Dios estaba con él, tal como lo pronunció Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 2. Pero cualquiera que sea, ¿verdad?, vemos la convicción y crecimiento espiritual que se va desarrollando en el hombre que fue sanado. Si regresamos a Juan capítulo 9, pero si vemos el versículo 11, Juan capítulo 9, versículo 11, dice ahí la escritura, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Lo que queremos enfocarnos en este texto es lo que él dice acerca de aquel hombre que se llama Jesús. Pero en el versículo 17, ahora el hombre ciego está pronunciando, diciendo que ahora es un profeta. ¿Cómo llegó a la realización, al nivel de entender este hombre ciego del versículo 11 al versículo 17? Simple y sencillamente, un hombre normal no puede hacer estas cosas, si no ya lo hubieran hecho. Toma una persona especial, como el Señor Jesús, en venir y sanar a este hombre. Y para que los fariseos, los líderes religiosos, híjole, se me estaban atrabando las palabras. Estas personas, para decirles que el Señor Jesús, la persona quien le había sanado, es un pecador y es nadie, es una persona que detestan. El simple hecho de que el hombre ciego escogiera o escuchara estas palabras salir de la boca de ellos, era un insulto, era una blasfemia. Y sí es cierto, no hay lógica cómo un pecador puede hacer este tipo de milagros. Un pecador, lo cual conocemos usted y yo, es alguien que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Estaba yendo Jesús en contra de la voluntad de Dios? No.
Estaba alineado y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de que ellos decían, quebrantó el día de reposo, por cuanto no es un hombre de Dios. Ya vimos en otras ocasiones que ellos también estaban quebrantando sus mismas tradiciones. Es lo que es. Eran reglas que ellos habían inventado. Si realmente el Señor Jesús hubiera pecado, usted y yo no tuviéramos esperanza, ni estuviéramos aquí. El Señor Jesús nunca pecó, pero lo que sí hizo es ir en contra de las reglas establecidas por aquellos hombres, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, el hombre ciego no pudo negar y decir que nunca estuvo ciego. Él no puede negarlo, aunque quisiera, no puede. ¿Por qué? Porque toda su vida ha estado viviendo en tinieblas. Toda su vida. Imagínense ser sanado, no poder ver, estar los ojos cerrados, todo en tinieblas. De repente ve la claridad, la luz del día. Y no vio al Señor Jesús. El Señor Jesús lo mandó que vaya y se lave en el estanque de Siloé. El Señor Jesús, después de que le dijo lo que tuviera que hacer, se fue. No vio al Señor Jesús, pero él sí obedeció y hizo lo que el Señor Jesús le dijo. Pero poder enfrentarse y estar enfrente de estas personas y negar que esto nunca había sucedido, es feo, hermanos, es feo. ¿Cómo podemos nosotros negar a Dios? Específicamente a nuestro Señor Jesucristo, quien nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Cómo podemos negar eso? No podemos, aunque quisiéramos. No se puede. Podemos engañarnos a nosotros mismos, a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Ni nos podemos burlar de Él. Este hombre estaba bajo mucha presión, sí, bastante presión. Apenas había sido sanado y de pronto lo llevan ante estas personas. ¿Y qué pasó? Y dime, y lo estaban, ¿verdad? Presionando y interrogando. Como que si él hubiera hecho algo malo. O sea, él dice, pues, ¿qué pasó aquí? Yo sencillamente estaba ahí mendigando y pidiendo, ¿verdad?, para comer. No podía ver, alguien vino, me untó lodo en los ojos y me dijo que me lavara y ahora veo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Pero en ningún momento, hermanos, aunque este hombre estaba bajo presión, usted y yo vamos a estar bajo mucha presión estando en el mundo. ¿Estamos bajo presión aquí en este momento? Pues no, claro que no. Quizás por el cansancio, ¿verdad? Quizás por el calor, pero eso no es estar bajo presión. Estando bajo presión, tal como estuvo este hombre, es situaciones diferentes. Muchas las veces uno está bajo presión en el trabajo, cuando está con familiares, cuando están con amigos o amigas, cuando se les está preguntando acerca de la fe que llevamos dentro de nosotros. Muchas las veces se burlan o nos hacen preguntas. Le hicieron una pregunta al hombre ciego, pero ¿estaban interesados? No. Nos tratarán igual. Lo que importa es qué vamos a hacer cuando estemos bajo esa presión. ¿Nos vamos a doblar? ¿Vamos a negar a Jesús? ¿Verdad? ¿Vamos a actuar diferente? ¿Cómo? ¿Cómo podemos actuar diferente? ¿Cómo podemos negar a nuestro Señor? Él dijo en el verso 11, aquel hombre. Ahora en el 17, bueno, si ustedes me preguntan cuál es mi opinión, ¿qué pienso de este hombre Jesús? Pues yo pienso que es un profeta, imagínense. Él que sabía más que ellos tenían que haber sabido más. Tenían que haberle dicho al hombre ciego todo en cuanto a lo que había pasado, pero no era así. Entonces, hermanos,
Lo que se me viene a la mente pensando en este hombre que era ciego, ha estado viviendo en tinieblas toda su vida, lo que se me viene a la mente es un Salmos de David, lo cual vimos en la mañana. Pero solamente vamos a ver el versículo 1, el Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, versículo 1. Y este salmo es un salmo que nos da aliento, esperanza también a nosotros. ¿Estamos en un mundo de tinieblas? Sí. ¿Pero tenemos la luz de Cristo nosotros? Sí. Si tenemos la luz de Cristo nosotros, entonces la vamos a usar. Una persona que tiene una lámpara no la esconde. Obviamente lo utiliza para ver. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para alumbrar nuestros pies? La palabra. La palabra es lumbrera a nuestros pies. Mientras permanece Cristo en nuestros corazones, nosotros también, tanto como fue Cristo la luz del mundo, nosotros también imitemos a Cristo. De mismo modo, de mismo sentido, a ser la luz del mundo. Cuando nos enfrentamos a tal situación, como este hombre ciego, estando con los hombres religiosos, los fariseos, él no se dobló bajo presión. Pero el Salmo 27:1 es hermoso y dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿O de quién voy a tenerle miedo? De nadie. De nadie. Vemos a través de ese salmo la entrega total de David en Jehová, la confianza que tenía David. Y para este hombre ciego, Jesús fue exactamente eso, luz. Él no veía. Y al venir Jesús, le dio luz. Le hizo poder ver a través del milagro que hizo el Señor Jesús. Y también fue salvación para este hombre el Señor Jesús. ¿Y por qué iba a temer él? Entonces, ¿a quién iba a refugiarse él? Se iba a refugiar en Jesús, la cual también nosotros debemos de hacer lo mismo. No hay que temer estando en este mundo de tinieblas. Pero regresando, hermanos, al Juan capítulo 9, versículo 18. Juan capítulo 9, versículo 18. Vemos que los fariseos siguen tomando la posición de negar los hechos de Jesús y todo lo que decía aquel hombre que fue sanado. Dice en Juan 9, 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Entonces, ¿por qué vuelven a preguntarle? ¿Por qué vuelven a preguntarle? Ellos siguen negando que todo esto se llevó a cabo. Ellos negaban que había sido ciego este hombre, ellos decían que el hombre ciego estaba mintiendo, diciendo que nunca fue ciego. Él nunca nació ciego. Y dice, y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. No creían, ni les interesaba la respuesta que dijo, ¿verdad?, el hombre ciego. Y para ellos, tristemente, para muchos, el día de hoy, es más fácil creer, ¿verdad?, y negar a Jesús y todos los hechos que han acontecido en la Biblia, que venir a los pies de Cristo. Para ellos dicen, no creemos, ni vamos a creer, todo eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Estos hombres, era más fácil creer en que este hombre nunca había nacido ciego. Para ellos era más fácil, no, tú nunca naciste ciego, mentiroso.
No nos eches mentiras. Tú no nos puedes engañar. Pero, para tratar de cachar a este hombre en la mentira, porque muchas veces se vuelve a repetir la pregunta para ver si la persona cambia su respuesta. Y si cambia su respuesta, entonces pueden ver, te caché. Antes habías dicho esto y ahora dices aquello. Entonces, ¿cuál fue? ¿Que sí o que no? Pero este hombre mantiene firme su posición. Dice lo mismo. Pero ellos siguen negando el hecho de que había acontecido todo esto. Y entonces dicen, bueno, basta. Tráenos a tus padres o traernos a los padres de este hombre. Vamos a ver en realidad si este hombre había nacido ciego o no. Vamos a llegar al mero punto de todo esto, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 9, versículos 19 hasta el 23, vemos la interrogación de los padres. Ahora el enfoque, ellos siguen interrogando, aplicando presión y preguntas, pero ahora se enfocan a los padres cuando van a mandar por ellos que viniesen. Ahora el enfoque no solamente ya no está en el hombre ciego, sino ahora está en los padres. Y en Juan 9, 19, dice lo siguiente, y les preguntaron, ¿quién? Los fariseos a los padres diciendo, ¿es este que está aquí con nosotros, es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Y si es así, ¿cómo pues ve ahora? La primera pregunta, queriendo sembrar duda. ¿Acaso él es su hijo? Estaban esperando a oír, no, yo no sé quién es. Sepa la bola, quién sabe. No. Entonces ellos habían hecho esta serie de preguntas. ¿Es vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Entonces, al decir cómo ve ahora, estaban confirmando que él ahora ve, obviamente, ¿verdad? Y no se podría negar, al menos que por una sola cosa. ¿Cuál era? Que él nunca había nacido ciego. Es la única forma en la cual todo esto se podía desmoronar. Caso cerrado. Pero, al escuchar la respuesta de los padres a las preguntas que le hicieron los fariseos, lo que hicieron es confirmaron que él antes, es decir, que el hijo antes era ciego. Dijeron que él era ciego. Dice el versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos, estamos plenamente seguros, no se puede negar, hay en veces rostros o algunas apariencias del hijo que se ve exactamente al padre o a la madre. ¿Cómo negar un hijo? ¿Es su hijo? Pues sí, claro, si se parecen iguales, de tal astilla, tal palo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno negar que esa persona no era el hijo de ellos? Entonces dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sí y sí, es nuestro hijo y nació ciego. Entonces ahora ya tenemos la confirmación de los vecinos. En Juan 9:8 tenemos la confirmación del hombre mismo, el testimonio que él estaba dando, el hombre ciego, que fue sanado en Juan 9:11. Y por último tenemos la confirmación de los padres, que él sí nació ciego y sí es el hijo de ellos en Juan 9:20. Y dos cosas afirman los padres, es nuestro hijo y nació ciego. Los fariseos ponen presión a los padres al preguntarle esto, ¿verdad? Y ellos también dicen, ¿cómo es posible que él ahora pueda ver? ¿Estaban los padres ahí cuando aconteció esto? No.
Pero como que si no supieran, entonces ellos le preguntan a los padres, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudo ver? ¿Cómo puede él ahora ver? Como si ellos supieran lo que había acontecido y pasado. Normalmente se le pregunta a la persona quien fue sanada, ¿y qué pasó? Si él ya les había dicho qué es lo que había pasado, ¿acaso van a saber los padres? No estaban ahí. Pero ellos otra vez están evadiendo la pregunta, ¿verdad? De dar una explicación de todo este acontecimiento. De tratar de explicar cómo es que el hombre ahora puede ver. Ellos no podían explicarlo. Porque solamente por medio del poder de Dios, a través del Señor Jesús, pudo sanar a esta persona. La respuesta es sencilla. Es sencillo. Pero ellos se lo hacían su vida en cuadritos. Lo hacían más difícil de lo que realmente era. Y vamos a concluir con Juan capítulo 9, versículo 21, porque ya se nos fue el tiempo, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. En Juan 9, 21 dice ahí lo siguiente: pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O sea, cómo él ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y aquí es lo interesante, edad tiene. Este hombre ya era de una edad mayor, no sabemos exactamente. Podrá tener 20, 30, 40 años. Pero al decir los padres que edad tiene, él puede hablar por sí mismo. Un menor normalmente es un menor. No es un adulto hasta que llega a los 18 años. Por lo tanto, ¿quién habla por el menor? Los padres. Los padres hablan normalmente por un menor. Pero en este caso no habría la razón de hablar los padres por este hombre. Imagínense un hombre barbudo ya mayor de 30, 40 años y sus padres hablando por él. Ellos dijeron, no nos sigan preguntando nosotros, ¿cómo fue y qué pasó? ¿No lo sabemos? Pregúntele, ahí está. Si hay alguien que sabe lo que pasó, es obviamente el hombre que fue sanado. ¿Qué les pasa? Pregúntale. Y entonces vemos, ¿verdad?, que ellos dicen, él hablará por sí mismo. Ellos no querían seguir siendo interrogados por los hombres fariseos. Era mucha presión, mucha presión. Entonces, bien pudieran elaborar los padres, ¿verdad? Pudieran ver elaborado cómo es que quizás pasó, cómo fue. Hay muchos padres así. No, fíjate que... Y hay algunos que al decir cómo fue o cómo aconteció, hasta ponen un poco más de palabras, ¿verdad? Son un poco más dramáticos, ¿verdad? No, fíjate que aquí, allá, no exageres, no exageres. No, así pasó, de veras. O sea, que ellos pudieran ver elaborado, o quizás pudieran haber dicho, no, pues, ¿sabes qué? Yo creo que no sé, pero quizás así pasó, y asá, y que esto, que lo otro, y ellos simple y sencillamente que cómo y qué, no sabemos. Ahí está él, pregúntele. Pero vemos algo interesante con los padres. No elaboraron ni dieron gloria a Dios por el hecho de que ahora su hijo puede ver. No vemos, ¿verdad?, ningún rastro de emoción de los papás. Normalmente cuando un hijo es sanado de algo así tan grave, de que nació ciego y ahora puede ver, normalmente un padre estaría estático, estaría contento, feliz. Mi hijo, ahora puedes vernos, puedes ver a tus padres. Este hombre no sabía cómo se veían sus propios padres. Hay niños que los dan para adopción y crecen
alguien cuida de ellos y aún así muchos no saben quiénes son sus padres de estos niños. ¿Quién será mi papá? ¿Quién será mi mamá? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que ahora conozco el que me está cuidando, el que me está ayudando, ¿verdad? El que ahora tiene cuidado de mí. Gracias a Dios por al menos tener unos padres como ellos, pero mis padres verdaderos no los sabemos, nunca los he visto. Pero los padres nunca dieron gloria a Dios, nunca hubo un rastro de emoción. Lo que ellos querían es que pronto se acabase la interrogación para decir, no, ya, basta, ya. No sé, pregúntale a él, o sea, querían dirigir la atención otra vez al hombre ciego. Quizás era una falta por medio de los padres. Por cualquiera que sea la razón, sabemos que siempre hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Si algún familiar, alguna persona que conocemos, escuchamos que antes tenían cáncer, antes estaban enfermos, tenían algo, no sé. Pero ahora resulta que fueron a hacerse una prueba, fueron al médico y ahora ya no hay ningún rastro de aquella enfermedad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos por aquella persona, por aquella familia, ¿verdad? Pero el simple hecho de que los padres no hicieron esto es triste, hermanos. Es triste. Entonces, hermanos, aquí vamos a concluir. Ya se nos acabó el tiempo. Seguiremos viendo, ¿verdad? Ahorita es la interrogación de los padres, pero pronto vamos a ver que se dirige la interrogación otra vez al hombre ciego. Y vamos a seguir viendo más profundamente, ¿verdad?, este estudio acerca de este hecho, de este milagro del hombre ciego. Entonces, gracias por su atención. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Y les esperaremos para el próximo domingo. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga hoy en esta tarde.